aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte. Mi alma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Canta aún más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte. Mi alma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Canta aún más fuerte. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Levanta un aleluya. 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 Gloria a ti, Señor, te exaltamos en esta tarde, te bendecimos, Señor. Aleluya. Aleluya. Ahí donde estás, adora con nosotros al Padre. Te damos gloria y honra a ti, Señor, porque no hay nadie como tú, Jesús. Bienvenido a este lugar, Señor. Aleluya. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Gózate la presencia del Señor. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible.
imposible, en ti los ojos se abren, venas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Aleluya, no hay nada imposible para ti, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, Señor. Si tu presencia va conmigo, Señor, ¿de qué voy a temer? Aleluya. Gracias, Señor, porque caminas con nosotros, Señor. Aleluya. Mis hermanos, es el tiempo de los diezmos, de las ofrendas. Vamos a darle lo que le corresponde al Señor y hagámoslo de todo corazón. Aleluya. Mientras tanto, sigamos adorando al Rey. Aleluya. Insaciables
Podemos confiar en Él, aleluya. Tenemos futuro en Él. Hola, buenas tardes de nuevo aquí en Comunidad Cristiana de Concord. Les damos la bienvenida como cada domingo y pues queremos saludarles y también invitarles a estar listos porque vamos a participar de la Cena del Señor y quiero que prepare ahí en su casa o ya tenga a la mano ahí su jugo y algo de pan si es que no tiene galletas o algo, y vamos a participar de la Cena del Señor en esta tarde. Como siempre, le invito a que busque ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, donde acostumbramos nosotros a hacer una lectura referente a la Cena del Señor, pero quiero que vaya al versículo 22, porque ahí encontré algo que es muy importante para que nosotros entendamos el significado de celebrar la Cena del Señor dignamente. Y dice de la siguiente manera: pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y el apóstol Pablo aquí hace esta advertencia, podríamos decir, a la iglesia de los Corintios, porque de alguna manera ellos estaban celebrando la Cena del Señor de una manera equivocada y ellos estaban participando ya indignamente de la Cena del Señor, y el problema es que se reunían ellos para comer o para cenar juntos y ellos empezaban a hacer diferencia entre ellos. Algunos, de hecho, el apóstol Pablo les dice: he escuchado que algunos de ustedes llegan, comen, no esperan a los demás y se van. Otros llegaban y llevaban de comer, pero no le compartían a aquellos que no tenían que comer, y algunos habían ya pervertido totalmente la Cena del Señor, y el apóstol Pablo les reclama porque algunos de ellos hasta se emborrachaban en lugar de celebrar en lo que verdaderamente significaba reunirse a participar de la Cena del Señor. Y aquí hay algo muy importante que quiero que usted y yo entendamos. Cuando nosotros celebramos la Cena del Señor indignamente, es cuando nosotros pensamos más en nosotros que en los demás. Es cuando nosotros dejamos de pensar en la necesidad de nuestro hermano y pensamos solamente en la necesidad de nosotros. Y eso es lo que nos hace participar de la Cena del Señor indignamente. Cada vez que nosotros participemos de la Cena del Señor, debemos de recordar lo siguiente: que alguien tomó nuestro lugar. Y esto es que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. No pensó en Él, sino pensó en nosotros. No pensó en su bienestar, sino pensó en el bienestar de nosotros al ofrecernos salvación. Por eso quiero invitarle que cada vez que nosotros celebremos la Cena del Señor, lo hagamos dignamente. ¿Y cómo? Que nosotros podamos vivir pensando en los demás, viendo cuál es la necesidad de mi hermano o de mi hermana, que nosotros podamos hacer algo al respecto para que cuando nosotros nos presentemos a celebrar la Cena del Señor, lo hagamos con un corazón correcto y recto delante de Dios. Así es que quiero invitarle que tome ahí su pan y vamos a estar listos a participar, porque dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participe del pan, por favor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participe de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero invitarle que incline su cabeza ahí donde está y que medite en lo que le acabo de compartir, para que nosotros tengamos presente siempre esto, que la cena del Señor debe de tomarse dignamente. Y esto es cuando nosotros pensamos más en los demás que en nosotros mismos. Padre, en esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos, Señor, que si nosotros hemos dejado de pensar en los demás y estamos pensando siempre en nosotros, Señor, que nuestro corazón sea cambiado, perdones esa actitud en nosotros y que cada vez que nosotros celebremos tu cena, Señor Jesucristo, podamos hacerlo de la manera correcta, dignamente, que nosotros podamos vivir pensando menos, Señor, en nosotros y pensando más en los demás, y que cada día esto, Señor, nos lleve a entender la importancia, Señor, del cuerpo de Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Aleluya. Creemos en tu propósito, Señor. Aleluya. Podemos levantar nuestras manos confiadamente y seguirte a ti, Jesús. Te adoramos a ti. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Solo creo. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí.
majestuoso y toda honra y toda gloria sea para ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Amén. Creemos en tu propósito, Señor. Aunque en este tiempo, Señor, no podamos mirar, Señor, sabemos que este tiempo que estamos pasando, tú tienes el control, Señor. Tenemos que seguir creyendo y confiando en tu amor, en tu fidelidad, Señor. Que tú nos vas a guardar, Señor. Que tú vas a proveer, Señor. Solo necesitamos seguir creyendo, no apartarnos de su presencia, buscarlo aún más, mi hermano. Aleluya. Y ahora podemos levantar las manos y decir: creemos, Señor, creemos en ti, Jesús. Mi hermano, no te rindas, sigue adelante, sigue confiando, porque tu Dios está cuidando de cada uno de nosotros. Nuestro Dios nos sigue amando, sigue guardando a cada uno de nosotros. Por eso, Señor, recibe todo honor, recibe toda gloria en este momento. Te adoramos a ti. Te damos gloria y honor, Señor. Te adoramos, Jesús. Recibe toda la gloria, toda la honra, Jesús. Mi Señor, tú eres digno, Aleluya. majestuoso, tú eres grande. Recibe, Mi Señor, Jesús, nuestra adoración, tú la eres adoración de tus hijos que hoy Tú claman eres a ti, digno. que ahora confían en ti, Jesús. Tú eres digno. Aleluya. Nadie como Podemos decir, Señor, Señor. recibe todo honor, Mi toda Señor. gloria, Jesús. te adoramos, Aleluya. te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Aleluya. Señor. Te exaltamos. Te adoramos. Gracias, Jesús, por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Dale una ofrenda de palmas por este tiempo al Señor. Aleluya. Hola comunidad cristiana de Concord, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro servicio en vivo. Estos son los anuncios de la semana. Aunque estamos pasando por estos tiempos de cuarentena y COVID-19, solamente les queremos dejar saber que todavía estamos diezmando y ofrendando fielmente. Usted puede dar a través de nuestra página de internet usando la aplicación Tidely, o puede mandar su diezmo y ofrenda a través de nuestro P.O. Box, y la información está acá arriba. Si usted tiene una necesidad o conoce a alguien que necesita ayuda, nos puede mandar un mensaje a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro email. Solo recordándoles que este jueves a las 7:30 tenemos nuestra reunión de oración en casa. También ese mismo jueves a las 8:30 tenemos la reunión de jóvenes a través de la aplicación Zoom. Si desea saber más acerca de nuestros grupos de hogar, solamente mándenos un mensaje a través de nuestras redes sociales o por email. Esos son todos los anuncios de la semana. Prepare su libreta, su Biblia y su corazón para escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con la segunda parte, que es la relación con los demás. Como ya vimos en los versos 1 y 2, nos habla acerca de la entrega diaria a Dios, o sea, nuestra relación cercana con Él. Y del verso 3 en adelante nos habla de nuestra relación y entrega con los demás. Y aquí vamos a ver lo siguiente, vamos a ver cómo el cristiano sirve a otros. Y este es nuestro primer punto dentro de este segundo punto, que es la relación con los demás. La vida del cristiano tiene que ver con el servicio a otros. En otras palabras, la vida cristiana siempre tiene que ver con el servicio. Así como nuestra relación con Dios es la base de la vida cristiana, el servicio a los demás es la base de nuestra relación con los demás. Y pues lo hemos dicho antes o hemos hablado en otras ocasiones acerca del carácter de Cristo.
Y hemos dicho que el carácter de Cristo es de un siervo. Y no se confunda. Esto no quiere decir que Cristo está a nuestro servicio solamente. Esto no quiere decir que Cristo está solamente para que nosotros le llamemos a Él cuando nosotros necesitamos algo y que Él está como nuestro sirviente las 24 horas del día. Cuando estamos hablando del carácter de Cristo, estamos hablando de eso que ha sido formado en nosotros y que nos lleva a tener una actitud de siervos como nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque hay quienes viven solamente para que les sirvan. Sí, desgraciadamente dentro de la iglesia cristiana, y me estoy refiriendo a la iglesia alrededor del mundo, hay mucha gente que solamente está esperando que alguien les sirva. De hecho, se molestan cuando alguien no les pone atención, porque también siempre están buscando la atención hacia ellos. Hay quienes solamente están esperando que les atiendan a cada instante. Y esto no es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo tiene que ver con el servir, tiene que ver con el dar, tiene que ver con la entrega. Ahora, para que nosotros podamos servir a otros necesitamos lo siguiente. Y quiero que ponga mucha atención a esto, porque ya dijimos, en nuestra relación con los demás, la base de nuestra relación con otros es servir a nuestros hermanos o servir a otros. ¿Ok? Y para esto necesitamos lo siguiente. Número uno, un concepto correcto de sí mismos. Acuérdese que estamos tomando el capítulo 12 de la carta a los Romanos, donde nosotros encontramos la estructura de la vida cristiana o de la vida de un cristiano. ¿Ok? Entonces ahí en esos versículos encontramos lo siguiente. Número uno, un concepto correcto de sí mismos. Pablo exhorta a los romanos a no creerse más de lo que son. Los exhorta a verse de acuerdo a la capacidad que Dios les ha dado, o sea, de acuerdo al don que le ha sido dado, pero con humildad. Esto es, que se vean como alguien que tienen capacidad para servir y no para ser servidos. Miren lo que dice el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero también aquí hay algo muy importante. Está el otro extremo. Hay quienes tienen un concepto muy alto de sí mismos, pero también hay otros que tienen un concepto muy bajo de sí mismos. ¿Ok? En la vida cristiana, en esta área acerca del concepto personal, debemos de tener un balance para no ir a ninguno de estos dos extremos que no son buenos. Por eso el apóstol Pablo nos habla y nos enseña: en cuanto a su relación con los demás, ustedes deben de entender lo siguiente: deben de estar dispuestos a servir, pero necesitan tener el concepto correcto de sí mismos, de su persona. No se crean más que nadie. Y vamos a estar hablando de algo muy importante, que son los dones espirituales, esas capacidades que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y esto quiero que entendamos lo siguiente, que es muy importante, que cuando Dios nos da capacidades a nosotros, no es para que nos sintamos mayores que otros, porque sí, Dios nos da diferentes capacidades. Algunos tienen mayor capacidad que otros, pero cuando nosotros tenemos mayor capacidad que alguien más, no quiere decir que porque yo tengo más dones o mayor capacidad para hacer ciertas cosas dentro del reino de Dios, entonces soy mejor que alguien o estoy para que me sirvan o me atiendan. No, cuando nosotros descubrimos que tenemos mayor capacidad, debemos actuar con humildad, y eso quiere decir que tenemos mayor responsabilidad y necesitamos trabajar más porque tenemos mayor capacidad. Pero le decía, está al otro extremo. Hay quienes tienen dones espirituales, pero no se creen capaces para hacer algo dentro del reino de Dios. Hay quienes piensan de sí mismos
como que no tienen capacidad para servir en el reino, como que Dios no les ha dado dones o talentos, y eso es irse al otro extremo y no es bueno. Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros y necesitamos tener un balance en nuestra vida para no irnos tan alto, pero tampoco para irnos tan abajo, donde pensamos que no servimos para nada. Por eso es muy importante que siempre nosotros vayamos a Cristo y podamos tener ese balance, porque ahí es donde nosotros lo vamos a encontrar en cuanto al concepto de nuestra persona. Lo segundo que nosotros encontramos ahí en los versos más adelante es: debemos usar nuestros dones correctamente. ¿Okay? Dentro del servicio, nosotros tenemos que usar los dones de una manera correcta que el Señor nos ha dado. Necesitamos primero tener la actitud correcta, ¿sí? Pero también necesitamos usar nuestros dones y capacidades correctamente. La palabra nos dice que como hijos de Dios somos su iglesia. Amén. Espero que todos estemos de acuerdo con esto. Pero también somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo hace siempre mención de esto y nos recuerda que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros y todos tienen una función, el cuerpo de Cristo también tiene muchos miembros y todos tienen su función, y esta función es en referencia al servicio a los demás. Recuerde esto: cada uno de nosotros tenemos capacidades que el Señor nos ha dado, dones que el Señor nos ha dado, pero esos dones son para que nosotros podamos servir. El Señor Jesucristo no nos enviaría a servir si Él no nos hubiera capacitado. Por eso es importante entender que todo nacido de nuevo por lo menos tiene un don espiritual. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero aunque nosotros tengamos solamente un don espiritual, no es para el uso personal, sino para la edificación de otros, para el servicio de otros que son nuestros hermanos. ¿Ok? Ahora, tal vez usted diga: bueno, ya nos has hablado, pastor, en otras ocasiones acerca de los dones, ya nos has hablado acerca de que el Señor nos ha dado capacidades, ya nos has hablado en otras ocasiones de que el Señor nos ha dado también talentos para que nosotros podamos servir a otros. ¿Por qué nos vuelves a hablar acerca de esto? Le dije al principio de esta serie: nunca está de más que podamos recordar lo que la palabra nos habla y nos dice acerca de la vida cristiana. Y en este caso, en cuanto al servicio, a lo mejor ya hemos escuchado acerca de esto, pero viene una pregunta muy importante: ¿estamos usando nuestros dones espirituales? Ahí tú donde estás sentado, ahí en tu casa, ya sea en tu sala o en tu comedor, la pregunta a ti es la siguiente: ¿estás usando tus dones espirituales? ¿Estás usando las capacidades que Dios te ha dado? Porque a veces es fácil decir: sí, ya nos han hablado de esto y aquello, ya nos dijeron esto la vez pasada. Yo me acuerdo que no tiene mucho que nos hablaron acerca de esto. Pero la pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo hacedores de la palabra? ¿Estamos usando nuestros dones? Entonces, escuche esto: Dios nos da los dones para que nosotros podamos funcionar. Dios nos da esas capacidades, habilidades, o como le dije hace un momento, como los conocemos, dones espirituales. Ahora, quiero recordarles que de estos dones Dios nos pedirá cuentas. Por eso le hice esa pregunta: ¿estamos usando nuestros dones? Hermano, usted que está en su casa, hermana que está usted en su casa, ¿está usando sus dones espirituales? Porque Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con ellos? ¿Cómo los usamos? ¿Con qué corazón usamos los dones o capacidades que el Señor nos dio? Eso es bien importante. Yo le decía hace un momento: hay mucha gente que solamente está esperando que le sirvan. Hay mucha gente que solamente está esperando que lo atiendan. Hay mucha gente que está esperando que le puedan bendecir de alguna manera. E inclusive mucha gente hasta se queja porque alguien o la gente no hace algo por ellos. Y eso no es el carácter de Cristo. El Señor Jesucristo nos ha dado regalos espirituales muy especiales. Esas capacidades que el Señor nos da
para que nosotros podamos funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a usar nuestros dones correctamente. Él nos ha dado esas capacidades para que nosotros podamos bendecir a otros. Estamos ya en más de 3 meses de pandemia, más de 3 meses en cuarentena, y no sabemos cuándo va a acabar esta famosa cuarentena. Estaban hablando de ya reabrir todas las tiendas, restaurantes, lugares, iglesias y todo eso, pero las noticias nuevas son que hay nuevos brotes y está aumentando el número de casos nuevamente del COVID. No sabemos cuánto tiempo más se va a extender la famosa pandemia y cuánto tiempo más se va a extender la famosa cuarentena. Pero, pastor, ¿qué tiene que ver eso con lo que usted está predicando? Ok, en este tiempo es cuando la iglesia de Cristo más activa debería de estar en este tiempo. La iglesia de Cristo, cada cristiano debería de estar sirviendo a otros y no estar esperando que alguien le sirva en este tiempo. Hay mucha gente que está encerrada en su casa, hay muchos cristianos alrededor del mundo que están esperando que alguien haga algo por ellos. Y muchos están quejando de sus iglesias, de sus hermanos de la iglesia, inclusive de sus pastores, porque no les han atendido personalmente. Le tengo una mala noticia, a lo mejor no lo van a hacer. Una, por precaución, porque no es fácil andar en las calles con esta pandemia. 2, es un tiempo para que en lugar de que nosotros nos estemos quejando, nosotros estemos buscando la oportunidad de servir a otros, de levantar el teléfono y llamar a alguien y preguntarle si tiene alguna necesidad. Y si usted tiene capacidad para hacerlo, para ayudar a alguien, hágalo. Y sobre todo, si usted en su vida cristiana está usando sus dones, capacidades y talentos, es una buena oportunidad para que usted lo haga. No estemos esperando que alguien venga y nos atienda si es que no lo necesitamos, porque hay mucha gente que ni siquiera necesita ayuda. Solamente está esperando que alguien lo haga para entonces decir, esa iglesia es buena, aquí sí me atiende. Y otros están esperando que nadie lo haga para entonces quejarse y decir, en esta iglesia no ayudan a nadie. Un cristiano maduro no está esperando que lo atiendan. Un cristiano maduro está buscando la oportunidad de atender a alguien más. Así es que esta es una buena oportunidad para que nosotros aprovechemos bien nuestros dones, para que los usemos correctamente. Y esto es algo que nosotros debemos estar buscando cada día. Cómo usar nuestros dones, cómo nosotros usar nuestras capacidades. Les decía hace un momento, debemos usarlos correctamente, no solo en cuanto a la actitud, pero también quiero hablarles de lo siguiente en cuanto al área correcta. Ya hablando acerca del cuerpo de Cristo, bueno, estamos hablando de eso, pero me refiero dentro de su iglesia, dentro de la congregación, en el área en que nosotros debemos trabajar. Ese es el área correcta donde nosotros debemos desarrollar nuestros dones. De acuerdo al don que Dios nos ha dado, tenemos que estar trabajando. Hace un momento le decía, esta es una oportunidad, esta crisis, esta pandemia, esta cuarentena es una buena oportunidad para que nosotros podamos servir a alguien. Pero siendo un poquito más específicos en cuanto a los dones espirituales y dentro del cuerpo de Cristo, cuando hablamos también de usarlos correctamente, es cuando nosotros desarrollamos nuestros dones en el área correcta. Esto quiere decir de acuerdo al llamado y de acuerdo a la capacidad que el Señor nos ha dado. Cuando hablamos del lugar correcto, también estamos hablando del lugar donde nosotros podemos funcionar. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma capacidad, no todos tenemos el mismo don y no todos tenemos la misma función dentro del cuerpo de Cristo. Hay quienes nunca han descubierto qué dones tienen. ¿Sabe por qué? Porque nunca se ha dispuesto a servir o a trabajar en su congregación. Hay quienes, aunque saben qué dones tienen o qué capacidades tienen, no las usan. Y hay otros que saben qué dones tienen, pero quieren servir en donde no han sido llamados y donde no tienen capacidad
para servir. Por eso es importante que nosotros entendamos dónde hemos sido llamados o a dónde hemos sido llamados para que nosotros podamos funcionar de la manera correcta con los dones correctos que el Señor nos ha dado. Vean lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. ¿Escuchó eso? No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Es importante que nosotros oremos a Dios para que Él pueda dejarnos saber o revelarnos, como algunos decimos, qué dones el Señor nos ha dado. Pero esto se va a ir revelando a nuestras vidas, o los vamos a ir descubriendo en nuestras vidas conforme nosotros nos vayamos disponiendo para servir. Pero también cuando nosotros entendemos dónde el Señor nos ha llamado, entonces ahí es donde nosotros podemos funcionar de la manera correcta. ¿A qué me refiero? A que Dios, hablando de miembros dentro de un cuerpo, ha llamado a unos a ser manos y a otros los ha llamado a ser pies. Entonces, el que ha sido llamado a ser mano no puede estar buscando funcionar como pie. ¿Sí me entendió? Y aquellos que han sido llamados a ser pies no pueden estar funcionando como si fueran una mano o como si quisieran ser una mano. Debemos entender qué función el Señor nos ha dado para que nosotros podamos desarrollarla de la manera correcta. No todos tenemos la misma función, no todos tenemos la capacidad, pero cuando descubrimos cuál es el don, cuál es la capacidad que el Señor nos ha dado, podemos nosotros y debemos nosotros servir a los demás. Para eso el Señor nos ha dado los dones que son regalos del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y también es algo muy importante lo que quiero compartirles en cuanto a esto. Quiero que notemos lo siguiente, que como iglesia somos un cuerpo. Y me refiero a iglesia, al cuerpo de Cristo que está alrededor del mundo. Todas esas iglesias que forman parte del cuerpo de Cristo, que están en todo este planeta. Pero también como congregación. Si Dios nos ha establecido en una congregación, necesitamos entender lo siguiente, ¿ok? Así como la iglesia de Cristo que está alrededor del mundo tiene una cabeza que es Cristo, ¿ok? Y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. Cada congregación es también un organismo vivo y es un organismo que tiene una cabeza también. La cabeza de la iglesia a nivel mundial se llama Jesucristo, pero en cada congregación hay un pastor que representa una autoridad, que es la cabeza de una congregación. Y cada miembro de esa congregación es miembro de ese cuerpo, de esa congregación donde el Señor le ha establecido. Y quiero decirle lo siguiente: yo sé que hay mucha gente que de repente le gusta servir en otros lugares y ayudar a otras iglesias, y está muy bien. Hemos sido llamados a servir y podemos ayudar y podemos compartir nuestras capacidades con otros más, con otras congregaciones más. Pero cuando estamos hablando de función, si el Señor le ha establecido en una congregación, ahí está su lugar, ese es su cuerpo. Y usted no puede buscar ser mano de otra congregación donde ya Dios ha establecido una mano. Y usted no puede ser pie donde Dios ya ha establecido a otra persona que es un pie en otra congregación. Con esto quiero decirle que si nosotros podemos ayudar a alguien está bien, pero nuestra responsabilidad primera está en casa, en el lugar donde el Señor nos ha establecido. Y ahí es donde tenemos que funcionar. Ahí es donde hemos sido llamados a funcionar. No sé si usted ha escuchado el famoso dicho popular o vulgar que dice: candil de la calle, oscuridad de la casa. Alrededor del mundo, en diferentes iglesias, hay mucha gente que les gusta practicar eso. Les gusta andar sirviendo por todos lados, pero cuando les invitan a servir dentro de su congregación,
nunca pueden, nunca tienen el tiempo, o algunos dicen, es que yo no sé en qué servir y no tengo capacidad para servir. Si el Señor le ha establecido en una casa espiritual, ahí es donde usted tiene que buscar qué llamado tiene el Señor para usted, qué miembro es usted, de qué manera usted puede funcionar, porque eso es usar correctamente sus dones espirituales también. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos funcionar de una mejor manera. Y eso nos lleva al tercer punto. Todo lo que hagas, hazlo con excelencia. ¿Ok? Aquí es algo también muy importante que nosotros encontramos en los versos siguientes. Los dones que Dios nos ha dado, debemos usarlos bien y para hacer las cosas con excelencia. ¿Para qué nos ha dado dones espirituales el Señor? ¿Para qué el Señor nos ha dado capacidades y talentos? Para servir. Pero también nos ha dado dones y talentos, nos ha dado capacidades especiales a través de esos dones y a través de los talentos también, para que nosotros podamos hacer las cosas bien. A lo mejor nos habíamos quedado solamente en el que Dios nos había dado dones espirituales para servir a otros, pero también si leemos minuciosamente el resto de este capítulo, los versos más adelante, nos vamos a dar cuenta que los dones espirituales que el Señor nos da son para que nosotros podamos hacer bien las cosas, para que nosotros la podamos hacer con excelencia. Si ya sabemos cuál es nuestro don y en dónde Dios nos ha establecido, dónde nosotros tenemos que funcionar, debemos aplicarnos con todo nuestro ser para servir, pero también servir bien. ¿Por qué? Porque recuerde que daremos cuenta de nuestros dones y de nuestros talentos. El Señor nos va a pedir cuenta de ello. Y quiero que veamos los versos 6 al 8 y se los voy a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente, porque me gustó cómo lo aplica aquí esta traducción y creo que lo podemos entender mucho mejor en cuanto a lo que estamos hablando. Dios dice, en su gracia nos ha dado dones diferentes y me encantó esto. Dice, para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, y nuevamente viene esta palabra que me encanta, sírvelos bien. Si eres maestro, nuevamente, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad, que traducido sería hazlo bien. Eso quiere decir, si vamos a dar, hay que dar con generosidad. Eso quiere decir, hazlo bien, da bien. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. Esto quiere decir, hazlo bien. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. De la misma manera, esto significa hazlo bien. Y me encanta eso porque nos va estructurando este capítulo, la vida del cristiano, la vida cristiana. Nos habla de nuestra relación con Dios, de qué manera podemos tener esa relación con Dios cercana. Nos habla de nuestra relación con los demás y decíamos que la base es el servicio, pero nos va diciendo detalladamente cómo nosotros debemos hacerlo. Primero, con una actitud correcta. Segundo, nos dice que tenemos que usar nuestros dones correctamente también para que podamos funcionar bien en el lugar donde nos corresponde. Y tercero, nos dice aquí que tenemos que hacerlo con excelencia, que tenemos que hacer bien las cosas. Esto quiere decir que todo lo que nosotros podemos hacer con esos dones y capacidades que el Señor nos
el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, tenemos que hacerlo bien. Nuestra vida cristiana tiene que ver con la relación con otros, y si nosotros les vamos a servir a los demás, tenemos que hacerlo bien. No están esperando que nos sirvan, como decíamos. Si tenemos la capacidad de ayudar a alguien más, tenemos que hacerlo bien. Si se da cuenta, quiero recalcarlo nuevamente, para que nosotros podamos hacer bien las cosas, tenemos que servir en el área o lugar correcto. Si nos damos cuenta también en este verso, nos habla de estas dos cosas, de acuerdo a la capacidad, y si nosotros podemos, tenemos que hacerlo bien. No podemos funcionar donde no nos toca. No podemos funcionar donde el Señor no nos ha llamado, y no podemos funcionar donde el Señor no nos ha dado la capacidad para hacerlo. Cuando nosotros entendemos esto dentro del servicio, si nosotros estamos distribuidos en el área o en el lugar donde Dios nos quiere, podemos funcionar mejor. Hay quienes tienen la capacidad de enseñar niños, pueden estar en el departamento de niños, en las diferentes congregaciones donde se congregan las personas que nos ven. Si alguien tiene la capacidad de enseñar, puede ser un maestro de escuela dominical o puede ser un maestro en un instituto, puede hacerlo bien ahí también. Si alguien tiene la capacidad de ser un líder, entonces también en esa área puede hacerlo bien, y tiene que hacerlo bien también, porque tiene que hacerlo con excelencia. Mi punto es este, que si nosotros queremos ser mano cuando hemos sido llamados a ser pies, vamos a tener problemas para hacer bien las cosas. Nosotros vamos a funcionar mejor cuando nosotros desempeñamos nuestros dones y talentos en el lugar correcto, donde Dios nos ha llamado para que nosotros podamos servir y hacerlo bien y podamos funcionar bien. Nosotros tenemos que relacionarnos con otros y tenemos que aprender a servir, pero tenemos que hacerlo con una actitud correcta, como ya lo dijimos, usando bien nuestros dones y talentos, usándolos de la manera correcta, en el lugar correcto para funcionar bien y hacerlo con excelencia. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo con excelencia. Pastor, a lo mejor necesitábamos escuchar otro tipo de mensaje en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena. Creo que les di un buen de mensajes al principio de la cuarentena y un buen de mensajes al principio de esta pandemia acerca del cuidado de Dios, de cómo Dios puede sacar algo bueno de lo malo, y creo que le hablé lo suficiente que Dios puso en mi corazón para hablarle acerca de este tiempo y para que usted guardara su corazón del temor, de la inseguridad, de la inquietud y de todas las cosas que pudieran embargar su corazón en este tiempo. Y Dios puso esto en mi corazón porque este momento de crisis, y en cualquier crisis, es nuestra responsabilidad servir. En la vida del cristiano, cualquier crisis es una buena oportunidad para servir. La vida cristiana tiene que ver con el servicio. Y si nosotros no estamos dispuestos a servir, entonces no entendemos nada acerca de la vida cristiana. Así como aquel que piensa que decir que tiene una vida cristiana sin una relación con Dios y está equivocado, aquel que diga que puede tener una vida cristiana sin servir a otros, entonces también está equivocado. La vida cristiana no tiene que ver con el ser servido, sino con el servir. La vida cristiana no tiene que ver con el cuánto me atienden o cuánto me ponen atención, sino cuánto yo atiendo y cuánto yo puedo poner atención en cuanto a la necesidad de otros. Eso es la vida cristiana. Es la manera en que nosotros debemos vivir. Este tiempo es donde nosotros tenemos una de las más grandes oportunidades de parte de Dios para que nosotros podamos desarrollar nuestros dones y nuestros talentos en nuestra vida cristiana. Usémoslos. En este tiempo nosotros podemos ser luz. En este tiempo nosotros podemos ser esa mano que nuestros hermanos necesitan. En este tiempo nosotros podemos ser esa boca que nuestros hermanos también necesitan escuchar, con un mensaje de esperanza,
un mensaje que pueda alentarles, un mensaje que pueda ayudarles y levantarles en este tiempo. Si usted vive una verdadera vida cristiana, entonces no tendrá problemas para servir. Yo quiero animarlo que tenga esto en su corazón, que usted guarde esto en su mente constantemente. Cada día que usted y yo nos levantemos, debemos de levantarnos con eso en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es lo que yo puedo hacer hoy para servir a otros? ¿De qué manera yo puedo servir a otros? De hecho, debe de ser parte de nuestra oración. Señor, ¿qué es lo que tú me estás llamando a hacer por otros en este día? No nos hemos podido congregar, pero somos parte de una congregación, se llama Comunidad Cristiana de Concord. No sé si el pastor le ha llamado a fulano o a sutano, pero Dios lo puso en mi corazón. Creo que puedo llamarle y creo que puedo ver qué es lo que necesita. Nosotros necesitamos hoy más que nunca entender esta parte de la vida cristiana. Debemos, y quiero concluir con esto, debemos servir con la actitud correcta, usando los dones y talentos que Dios nos ha dado y hacerlo bien. Quiero invitarle ahí en su casa, incline su rostro, cierre sus ojos y oremos al Señor en este momento. Padre, en esta hora hemos escuchado lo que tu palabra nos enseña y hemos escuchado que en esta crisis, en esta pandemia, en este tiempo de cuarentena, Señor, nosotros podemos seguir sirviendo, podemos seguir desarrollando nuestros dones espirituales y capacidades que tú nos has dado. Señor, a lo mejor lo hemos dejado de hacer pensando que estamos de vacaciones o pensamos que no podemos ejercer nuestros dones espirituales porque estamos en cuarentena o porque estamos en esta pandemia. No, Señor, perdónanos si nuestra actitud ha sido la incorrecta. Pero hoy entiendo que la vida cristiana o la vida de un cristiano tiene que ver con el servicio. Ayúdame a entender esto cada día para que busque yo la oportunidad de servir a otros. En el nombre de Jesús, ayúdame también a entender qué capacidades y qué dones y qué talentos tú me has dado, Señor, para poder servir en el cuerpo tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero darle las gracias por disponerse a estar con nosotros a través de esta plataforma que es YouTube y también ahora en Facebook. Y quiero invitarle a que no se pierda nuestra celebración el próximo domingo, porque vamos a estar hablando también acerca del amor sin fingimiento, que también es la continuación de nuestra relación con los demás. Ya vimos que tenemos que servir, pero también ¿qué nos dice este capítulo en cuanto a amar a los demás? Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Amén.